Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que nuevamente estemos aquí, reunidos todos en torno a nuestro buen Dios, a nuestro buen Jesús, que aún nos permitió haber tenido un día y disfrutado un día de su misericordia y de su amor, que nos permite tener este momento de intimidad con Él a través de su palabra, todos unánimes, aunque estemos separados en presencia, pero nuestro espíritu está allí junto como pueblo del Señor. Entonces yo lo invito a que oremos, a que le pidamos al Señor de que nos permita hoy conocer un poco de su palabra y que podamos entrar en su aposento, poder entrar allí en su recámara. Entonces yo lo invito a que se disponga su corazón, su alma, todos los que están allí conectados. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos bendiga en esta noche aún más a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Rey de la Gloria, agradeciéndote, Señor, por esta noche, Señor, por este momento, Dios, por poder estar aquí, Señor, reunidos, Señor, esperando, Señor, a que venga tu rocío, a que venga tu ungüento, tu medicina, a que venga tu palabra, que se destile tu palabra, Señor, sobre nuestras vidas, Padre de la Gloria, que podamos ser reconfortados, que podamos ser confrontados, que tu palabra hoy hable de lo profundo de nuestro corazón, Señor, que hoy nos vamos a acercar un poco más a ti, Señor, y poder tener esa intimidad contigo. Te pedimos que tomes el control, Señor, de cada lugar, de cada casa, Señor, que tomes el control, Señor, de este medio, Señor, en el cual, Señor, tu palabra hoy corre y es glorificada, Señor, que tu sangre preciosa sea sobre todas nuestras casas, Señor, que tu bendición sea sobre nosotros, Señor, y que sea tu gobierno, Señor, operando en nuestras vidas y en nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, la palabra del Señor a nosotros nos muestra a muchos personajes, nos muestra a muchas personas, a muchos hombres y a muchas mujeres que vivieron de una manera y que al vivir de esa manera el Señor la dejó plasmada en su palabra para que nosotros la conociéramos y imitáramos mucho de estas personas, de todo lo bueno que hicieron, pero que desecháramos o que tuviéramos cuidado de todas esas cosas malas que hicieron. Y hoy el Señor quisiera hablarnos un poquito de un rey, de lo que hizo y cómo él y cómo su hijo y cómo su nieto hicieron ciertas cosas y que nos muestran lo que dice en Apocalipsis de que es mejor, de que a los tibios el Señor los va a vomitar de su boca, que es mejor que seamos fríos o calientes, que mejor ser calientes. Y estos tres reyes son Jotán, Acaz y Ezequías. Y en segundo libro de Reyes, acompáñenme allá, segundo libro de Reyes, capítulo 15. Segundo libro de Reyes, capítulo 15, y yo voy leyendo para que avancemos, y dice, en el versículo 32, dice, en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y en el versículo que yo quiero que usted y yo nos centremos es el versículo 34, que dice, y él, o sea Jotán, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hasta ahí muy bien, muy bonito, ¿cierto? Y dice que hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías, o sea, había seguido el ejemplo de su padre, de las cosas buenas que había hecho su padre Usías. Asimismo lo hizo Jotán, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ¿cierto?
Pero el versículo 35 dice, con todo eso, o sea, con todo lo bueno que hizo Jotán, con todo ese buen ejemplo que hizo de su padre, dice, con todo eso los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Y dice que edificó él, o sea, Jotán, la puerta más alta de la casa de Jehová. Hasta ahí las cosas andan bien en cierta manera, porque dice la palabra que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero me causa inquietud porque dice que con todo eso, porque hace como la comparación, hizo todo lo bueno, hizo todo lo recto delante de los ojos de Jehová, pero aún así no fueron quitados los lugares altos, los lugares donde se sacrificaba incienso, los lugares donde había idolatría, ¿cierto? Y es muy tremendo porque la palabra nos registra que hace lo bueno, pero aún así termina haciendo ciertas cosas que no agradan al Señor. Y este hombre, Jotán, tuvo un hijo que se llamó Acaz, y en segundo libro de Reyes 16 dice que este hombre fue malo, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y es muy tremendo porque si Jotán hizo lo bueno, porque su hijo no sigue con esa misma línea de hacer lo bueno delante de Jehová. Y Acaz tuvo un hijo, y en segundo libro de Reyes capítulo 18 dice que este hijo de Acaz fue Ezequías. Pero este hombre sí hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Dice que quitó los lugares altos, que quebró las imágenes, que cortó los símbolos de acera, que hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces todavía quemaban incienso, y eso fue lo que practicaba en cierta manera Jotán, y en lo que practicó en su máxima expresión Acaz. Pero este hombre Ezequías hizo lo bueno delante del Señor, y ahí es donde conocemos que este hombre fue recto delante del Señor. Y Acaz no lo fue. Acaz no lo fue, porque hizo todo lo malo lo hizo delante del Señor. Pero lo que me causa inquietud es por qué habla la palabra de que Jotán hizo lo recto, pero aún siguieron haciendo cosas malas. Y por eso es que a mí me lleva a seguir investigando de él. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 27, segundo libro de Crónicas, capítulo 27, dice, de 25 años era Jotán. Préstele atención a esto. Ya sabemos que Acaz hizo lo malo ante los ojos de Jehová, desechado. Ya sabemos que su hijo Ezequías hizo todo lo bueno delante de Jehová, no hubo tacha en él, no hubo reproche en él, fue bueno delante de Jehová, siguió los pasos de David, su padre, no de Acaz. Entonces los podemos dejar allí, los dos extremos. Pero yo quiero que nos centremos en Jotán, porque dicen que era de 25 años, leyendo en segundo libro de Crónicas 27, dice que comenzó a reinar de 25 años y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre. Y ojo a esto, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Y dice, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Y esa es la pregunta, si la palabra dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ¿cómo es que después dice, salvo que no entró en el santuario de Jehová? ¿Cómo puede hacer una persona para hacer cosas buenas delante de Jehová, pero no entrar a su casa, no entrar en su santuario, no entrar en el tabernáculo donde está la presencia del Señor? ¿Qué le pasó a este hombre que solo llegó hasta un nivel, que solo llegó hasta cierto escalón, pero no pudo culminar su vida como la llama o como nos llama el Señor a que sea nuestra vida, que sea una vida a la estatura del varón perfecto? ¿Qué le pasó a este hombre que no pudo culminar
¿Por qué no lo quiso hacer? ¿Por qué quizás se dejó llevar de sus sentimientos, de sus deseos, de todo lo que pasaba en él? ¿Por qué no pudo entrar allí donde estaba esa presencia exquisita de nuestro buen Dios? Y eso es lo que le pasa a muchos. ¿Y es por qué? Es bien tremendo, porque hacer lo recto delante de Jehová y no entrar en el santuario es cosa delicada. Porque cuando entramos en el santuario es donde nos dan el aval, donde colocan ese sello de perfección en nuestras vidas. No nos podemos quedar a la mitad del camino, no nos podemos quedar a la mitad de la carrera. Y eso fue lo que le pasó a Jotán, que hizo hasta cierta parte bien, pero no culminó. Lo más importante era estar allí, en la presencia del Señor, allí en el santuario. Y eso me lleva a mí a pensar que no es suficiente con lo que hacemos, no es suficiente con orar. Nos tiene que llevar la oración a algo más. No nos podemos quedar solo en hacer una cosa, no nos podemos quedar solamente en el servir. No nos podemos quedar solamente en el adorar. Cada una de las cosas que hagamos para el Señor nos tiene que llevar a desear, a buscar mucho más, a poder entrar allí al culmen de la satisfacción, a la máxima expresión de la presencia del Señor. Pero eso solo lo vamos a adquirir allí en la presencia del Señor, allí donde está el arca del Señor. No hacer como hizo Jotán, de quedar solo allí en ese escalón, en ese nivel, y no pasar a lo mejor, porque lo mejor, las delicias están allí en la presencia del Señor. Tenemos que ir mucho más allá, tenemos que cada día satisfacer mucho más a nuestro Cristo, satisfacer mucho más al Espíritu de Dios, satisfacer mucho más a nuestro Padre Celestial. Y no solo quedarnos allí, sino también satisfacer en la medida que podamos a aquellos que lo necesitan. Porque si satisfacemos al Señor, también tenemos que ir a satisfacer en lo que podamos a aquellos necesitados. Usted y yo fuimos equipados para eso, usted y yo fuimos equipados para entrar a la presencia del Señor. Usted y yo fuimos equipados como sacerdotes, como linaje escogido, para entrar a la presencia, al santuario de nuestro Dios, y allí permanecer el tiempo que sea necesario, como dice la canción, el tiempo que sea necesario hasta que te formes tú, Señor. Porque si no entramos a la presencia del Señor, vamos a quedar insatisfechos. Vamos a quedar, como lo dicen por ahí, vamos a quedar crudos. Quizás por fuera vamos a mostrar una apariencia de que estamos bien, pero dentro de nosotros vamos a estar crudos, nos hace falta ese fuego continuo de la presencia del Señor. Y a esto me lleva la palabra del Señor con la vida de Jotán, de que no es suficiente con lo que hacemos. Cada día debemos de buscar y de buscar y de buscar más. Y Ezequiel 47 nos llama a eso, o nos lleva a eso. Ezequiel 47:1, y usted lo ha leído, y quizás lo ha vivido, y quizás lo ha practicado. Pero la palabra del Señor dice en Ezequiel 47, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, me hizo volver una acción. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de abajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte. Otra acción. Mire que lo llevaba a hacer una y otra cosa, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, lo llevó a otra cosa, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo por las aguas. O sea, lo llevó de un lugar a otro, lo llevó a un lugar donde habían aguas. Pero este hombre le estaba diciendo
a este otro hombre. No es suficiente con ir allí. Tienes que ir allí a este otro lugar, tienes que volver al camino, tienes que darte la vuelta, tienes que ir a las aguas, que esas aguas vayan a los tobillos. Y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. No se quedó en los tobillos, siguió a las rodillas. Y midió luego otros 1000 y me hizo pasar hasta los lomos, pero no se quedó allí. Y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el solo, si nadara en él. Entonces ya no, las aguas no eran solo a los tobillos, las aguas eran a las rodillas, las aguas no solamente eran a los lomos, ya le tocó ir a la profundidad, porque el pasar el río a nado era ir a la profundidad, lo que Jotán llegó solo a las rodillas. Jotán empezó en sus tobillos, en sus rodillas, fue de un lugar a otro y llegó a los lomos. Pero cuando vio el río, para pasarlo a nado, para llegar a la profundidad, allí se quedó. Y cuando se queda allí es cuando quizás su descendencia y el pueblo siguió corrompiéndose. Pero este hombre le mostraron que no podía quedarse allí, porque le mostraron que iba a pasar con su vida, que iba a pasar con la vida de su descendencia, con su familia, con su iglesia. Que si no pasaba esa profundidad, que si no entraba en el santuario, su vida a romperse, a contaminarse y apartarse de lo que Dios le había estipulado. Y todo esto, lo que le mostró este hombre para que él viviera, este varón de Dios, era para que él pudiera entrar a ese río, porque dice que toda alma que entrara en ese río y nadar en ese río, vivirá. Que todo lo que entrara en ese río será sano, recibirá sanidad. Todo lo que entrara en ese río vivirá, porque todo lo que entra en la presencia del Señor, allí es donde está la vida, allí es donde está la sanidad, allí es donde está el poder, allí es donde está la salvación. No nos podemos quedar solo allí. No es suficiente solo a las rodillas, no es suficiente solo a los tobillos, no es suficiente solo a los lomos, no es suficiente solo a nado. Hay que profundizar, hay que entrar en ese río, hay que sumergirnos en ese río. Tenemos que ir mucho más allá, no solamente allí, no es solamente allá, no es solamente hacer esto, no es solamente hacer lo otro. Todo hay que hacerlo para poder entrar en esa presencia, para poder entrar en ese tabernáculo, para poder gozar de esa salvación que el Señor nos ha dado y nos ha prometido. No nos podemos conformar solo con lo que hacemos hoy. Nos conformamos con lo que hacíamos en la iglesia. Nos conformamos con solo ir el miércoles, nos conformamos con solo ir el sábado, nos conformamos con solo ir el domingo, o quizás solamente un día, nos conformamos solamente con orar una vez, nos conformamos solamente con cantar. Pero ¿qué dice el Señor? Es que es mucho más allá. Es que es más allá, no es solo cantar, es adorar. Y no es solo adorar, que tu vida sea una adoración, que tu vida sea un olor fragante para mí, dice el Señor. Es no conformarnos, es no solo sentarnos, es solo no conformarnos a lo que hicimos en este momento, es no solo conformarnos con solamente satisfacernos con lo que hoy el Señor nos está dando, sino también estar a la espera de qué nos va a dar mañana, de qué nos va a dar el miércoles, de qué nos va a dar el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Pero no solo conformarnos en qué nos va a dar, sino también en qué le vamos a dar a nuestro Dios. Y no solo qué le vamos a dar a nuestro Dios, sino que le vamos a dar a ellos, a esos que hay a nuestro alrededor, y no solo a aquellos que hay en tu casa. ¿Cuántos están esperando tu llamada? ¿Cuántos corazones están esperando de que tú te manifiestes? Y quizás no lo hemos hecho porque nos hemos conformado con esto. Nos hemos conformado con lo que el Señor nos está dando aquí en mi casa, y ya no tengo que hacer más. Y así no es.
Hay que hacer mucho más, hay que ir mucho más allá, hay que buscar mucho más allá, hay que profundizar mucho más allá. No es solamente con lo que tenemos aquí en nuestras manos, porque en Juan capítulo 6, hablando de la multiplicación de los panes, ¿cuántos necesitados habían allí? ¿Cuántos necesitados podía ver Jesús? ¿Cuántos necesitados podía ver quizás sus discípulos? Muchos. Pero Jesús sabía que no solo con un pan era suficiente. Jesús sabía que no solamente había un necesitado. Jesús sabía que no solamente había uno que necesitaba comida literal, sino que Jesús sabía que había muchos que necesitaban comida espiritual, salvación. Porque no es suficiente que solo le prediquemos a una persona, porque no es solamente que le prediquemos a un alma. Es necesario que vayamos por más, es necesario que vayamos por una, por otra, por aquella, no solo por los que hay en nuestra casa, sino por aquellos que podemos darles esa salvación. Es necesario, sí, que estemos allí en nuestra casa, pero también es necesario que llamemos a alguien, que busquemos a alguien, que oremos por alguien. Mire lo que ha pasado con nuestro pastor. ¿Y qué ha pasado por nuestro pastor? Primeramente por la misericordia, por el favor de Jehová, porque nuestro Señor tiene gran propósito con nuestro pastor y con su casa, sí. Pero ¿por qué el Señor actuó allí? Porque hubo un pueblo que no se cansó de orar. Hay un pueblo que no se ha cansado de orar, y yo sé que cada uno de nosotros, cada día en nuestra oración, siempre nuestro pastor está allí para que el Señor termine su obra, y es eso, es buscar mucho más allá. Lo que hemos estado haciendo con todos aquellos que han pedido oración por el hermano de nuestra hermana Betty, que el Señor ya se está glorificando y está haciendo un milagro precioso allí. Y no solo en él, sino en Simón Echavarría, este pequeño, que aunque los médicos dicen que no hay nada que hacer, que aunque los médicos dicen que es mejor que muera, nosotros sabemos que Simón Echavarría va a hacer un milagro latente y evidente en nuestras vidas. Y asimismo a todos aquellos por los que hemos estado orando, por todos aquellos que han sufrido accidentes, por todos aquellos que han sufrido enfermedad, por los que han muerto, que sabemos que aunque se han ido a descansar, pero es difícil en nuestra carne soportar esto. Y que el Señor hoy traiga fortaleza, que hoy el Señor traiga paz a las vidas de aquellos que han perdido sus seres queridos en estos días. No solo nuestros hermanos en Cristo, nuestras hermanas en Cristo que hoy están sufriendo por eso, sino todos aquellos que afuera han sufrido por los que han muerto, por el coronavirus o por cualquier otra enfermedad o por cualquier otra causa. Pero no nos podemos quedar solo en orar una vez. Tenemos que seguir orando y batallando allí por todo. Tenemos que seguir clamando. Porque había multitud de necesitados. ¿Pero qué le trajeron a Jesús? 5 panes y 2 peces. ¿Y para qué alcanzaba esos 5 panes y esos 2 peces? Para 7 personas, para 7 almas. Pero el Señor sabía que había muchos más. Y por eso fue que creó ese milagro tan precioso de multiplicar. Y dice la palabra que fueron más de 5,000 personas las que fueron saciadas. Pero porque fue uno el que fue a buscar mucho más allá de esos 5 panes y esos 2 peces. Y por eso aún comieron todos y fueron satisfechos, y aún quedó alimento, y aún quedó allí para darle a esos otros necesitados que iban a venir. Por eso sobró todas esas cestas con alimento, porque Jesús sabía que iban a seguir llegando muchos más necesitados. No nos podemos quedar solamente con los 5 panes, no nos podemos quedar solamente con los 2 peces, porque hay una multitud que necesita salvación, hay una multitud que necesita liberación, hay una multitud que necesita que usted y yo les demos ese pan de la liberación, de ese pan de la salvación.
Pero son aquellos que no se conforman, que porque hoy le hablaron a alguien y ya se sienten satisfechos. No, si yo le hablo a alguien, si yo le predico a alguien, eso me tiene que llevar a buscar el satisfacer mi alma, en seguir que la palabra se siga extendiendo. Mateo 26 dice: porque siempre habrá gente pobre cerca de ustedes, lo dijo Jesús. Siempre habrá alguien que necesite que usted y yo le demos esa palabra de consuelo, esa palabra de aliento, esa palabra de medicina, de ese ungüento, ese bálsamo, esa paz. Siempre habrá alguien que necesite que usted y yo extendamos nuestra mano física y le demos ese alimento físico. Pero son aquellos que tienen en su mente y en su corazón que no es suficiente con solo hacerlo una vez. No es suficiente con solo orar una vez. No es suficiente con solo adorar una vez. Es ir mucho más allá. Mateo 5:41 y dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ya caminamos nuestra milla. Y muchos vamos a decir sí. Pero ya caminamos la milla de nuestro hermano. Ya caminamos la milla con nuestro hermano. Ya caminamos esa milla con nuestro vecino, con nuestro amigo. Ya caminamos esa milla con ese necesitado. Ya le dimos a aquel que nos necesitó, que nos necesita. A veces nos conformamos con caminar y satisfacer lo de nosotros. Pero todos aquellos que están allí esperando a que caminemos, y muchos dirán: ya caminé mi milla con mi hermano. Sí, pero hay otro que te necesita, porque ahí es donde está entrar en el santuario, entrar en el tabernáculo, entrar en la presencia, de que no nos podemos quedar quietos, de que tenemos que estar siempre buscando quién necesita. Así como le dijeron, como dijo David: hay alguien que necesite misericordia, hay alguien que necesite que yo haga misericordia. Así debe de ser nuestra vida, cada día, cada minuto. Habrá alguien que necesita que yo le dé consuelo, habrá alguien que necesita que yo le dé aliento, palabra de vida. Hay alguien que necesita que yo le dé un abrazo, le dé un beso. Habrá alguien que necesita que yo hoy ore por él o por un familiar. Y yo sé que muchos van a decir que necesitan. La medida con la que suplamos la necesidad de los demás, con esa misma medida van a suplir nuestra necesidad cuando lo necesitemos, cuando requiramos de que nos suplan. Con la medida con la que perdonemos, con esa misma medida nos van a perdonar o van a perdonar a alguno de nuestros familiares. Tenemos que romper con todo lo malo del pecado, de la enemistad, de los pleitos que un día tuvimos. Hoy es necesario avanzar. Hoy es necesario avanzar a la reconciliación. Hoy es necesario avanzar y buscar mucho más la unidad, el respeto, la armonía, la coinonía, que haya sinagoga entre todos. No puede ser suficiente con solo decir: te perdono. No, es un desafío el buscar, el perdonar, que sea una vivencia, el perdonar. En estos días, a modo de experiencia, mi esposa me pidió el favor de que le ayudara con un trabajo de la universidad, trabajo de ética. Y lo más tremendo era que tenía que ver un video y hablaban filósofos, gente importante de esta tierra, los poderosos, que no tienen nada que ver con Dios. Pero lo tremendo es que este hombre hablaba del perdón. Y él hablaba del desafío del perdón. Y usted quiere saber cuál es el desafío del perdón del que él hablaba, pero que yo decía: es que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y decía que la acción del perdón, o el desafío del perdón en la acción de perdonar, es perdonar lo imperdonable.
Y él habla de un desafío, y en el desafío hay pruebas, y en el desafío hay luchas, y en el desafío hay sacrificios, y ese es el perdonar. Pero ¿por qué muchas veces no se hace fructífero el perdón en nosotros? Porque solamente es una palabra. Y no vamos allí al desafío, al sacrificio de ceder, de dejar el orgullo, de dejar todo lo que sentimos. El poder perdonar lo imperdonable, eso es ir mucho más allá. Eso es no satisfacernos solamente con decir te perdono. Eso es ir más allá. Y con nuestra vivencia, hacer realidad la vivencia del perdón en nosotros y darlo a aquel al que lo necesita. Allí estamos cumpliendo verdaderamente. Allí estamos siendo suficientes, no solo para nosotros, sino para aquel que lo necesita. Yo no sé si usted tiene esa capacidad, porque él decía, el perdón es la capacidad de crear, es la capacidad, es la potencia curativa. Oiga, si lo decía un hombre, un filósofo, alguien del mundo, es la potencia curativa el perdón. O sea, usted y yo, ¿qué más podemos decir? Debemos de hacerlo. El perdón es la potencia curativa que va a sanar no solo nuestro corazón, sino el corazón con el cual nosotros hemos fallado, que nos ha fallado. Eso es ir más allá, eso es entrar en el tabernáculo, eso es entrar allí a la presencia, eso es llegar al nivel que Dios quiere que usted y yo tengamos. El crear ambientes de perdón, el crear ambientes de amor. Y se nos está acabando el tiempo. Y déjeme terminar con esto. En Juan 4:20, cuando el Señor Jesús habla con la mujer samaritana y hablan del agua, de la cual nunca ella iba a tener sed. Pero lo que yo quiero que usted y yo vayamos es a lo de la adoración. Y en el versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar, diciendo ella. Mas Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es solamente de un lugar. Jesús está diciendo, no, es que no es un lugar. No es allí, no es en tal iglesia, no es en tal construcción, no es en tal casa. Son ustedes los que son los adoradores en espíritu y verdad. Deben de ser ustedes, deben de ir mucho más allá, porque muchas veces adoramos solo en la iglesia, adoramos solo cuando estamos en la oración, pero la adoración o el verdadero adorador es una conducta, es una vivencia. Nosotros, y a donde vayamos, debemos de ser adoración, debemos de ser la presencia del Señor. Donde estemos nosotros, allí está el Señor, allí se debe manifestar el Señor, porque usted y yo somos hijos y tenemos el Espíritu de Dios y la presencia del Señor se ha manifestado a nosotros. Entonces esto no es de un lugar, esto no es de una construcción, esto no es de una religión, esto no es de una sola persona. Esto es de todos, y todos tenemos la presencia del Señor, y por cuanto donde estemos, allí se va a manifestar la presencia del Señor. Eso es entrar en el santuario, eso es entrar en el tabernáculo, eso es buscar mucho más allá la profundidad del Señor. No limitarnos a un lugar, no limitarnos a una estructura física. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, va a donde nosotros vamos a ir. No es solo cantar, es mucho más allá. No es solo estar orando, es mucho más allá. No es solo la palabra logo, la palabra básica, es ir al rema de Dios, al misterio, al machal de Dios. No es solo llegar al atrio, es ir y traspasar al santo, es llegar a la profundidad del lugar santísimo. No es solo construir el arca física, es predicar que viene arrebatamiento y también juicio para el que no quiere.
No es solo decir que yo creo en Dios, es evidenciarlo en nuestra forma de vivir y de actuar. Es mostrar a Jesús no solo en nuestro hablar, es en nuestro mirar, en nuestro pensar, en nuestro caminar, en nuestra forma de comportarnos. Que vean a Jesús en nosotros, que evidencien a Jesús en nosotros. Debemos de conocer qué es lo que le gusta al Señor, para poder así satisfacerlo. Y el de saber quién es el Señor es porque tenemos que ir a la presencia del Señor. Tenemos que ir mucho más allá. No es suficiente con esto. Porque muchos se presentaron, la palabra del Señor dice, que muchos se presentaron delante del Señor y le dijeron: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre predicamos. Pero ¿qué les dijo el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué les dijo? Eso no fue suficiente. Se conformaron, pero era mucho más allá. Era entrar al tabernáculo, era entrar a la presencia, era entrar allí donde está el amado. Es entrar allí donde está nuestro amado. Y hoy te quiero invitar, hermano. Hoy te quiero invitar a ti, que estás allí en tu casa, a que le digamos al Señor que no solamente queremos ser oidores, sino que queremos ser hacedores de su palabra. Que no solamente queremos que nos hablen parábolas, sino que queremos que nos lleve al misterio, a conocer mucho más lo que Él quiere de nosotros. A que vayamos a esa profundidad del Señor, a que vayamos a esas aguas, a que nos sumerjamos en ese río de su presencia. Yo le invito a que se disponga allí y que le digamos al Señor que hoy queremos más de Él, que hoy queremos más de su presencia, que menguemos nosotros, que menguemos nuestra vida, que menguemos en nuestros deseos y que sea Él en nosotros, que no nos conformemos con algo, que vayamos mucho más allá. No basta solo con cantar, no basta solo con adorar. No es suficiente solo con tener un privilegio, un servicio, un don, un título. Esto es más allá. Esto es más profundo. Y es lo que hay en el corazón de Papá Dios. Lo que lo hace estremecer a Él. Lo que lo hace contentar. Lo que lo hace sentir pleno. Lo que lo hace sentir a gusto. Por ahí hay una canción que dice: quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y qué es lo que esperas de mí. ¿Qué es lo que esperas tú, Señor, de mí? ¿Será que tú le puedes decir hoy al Señor: ¿qué esperas tú de mí? Házmelo saber. Quiero entender qué es lo que mueve tu corazón. Quiero entender, quiero hacer lo que alegra tu corazón. ¿Será que tú le puedes decir al Señor allí donde estás? Entra en intimidad con el Señor ahí un momento y dile: Padre Celestial, muéstrame hoy qué es lo que esperas de mí. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres, Señor? ¿A dónde quieres que vaya, Señor? ¿Qué quieres que yo siga haciendo, Señor? ¿Qué quieres que siga hablando, Señor? ¿Qué quieres, Señor Jesús, que me sigas mostrando, Padre Celestial? Que no baste solamente con orar por aquellos que nos han pedido oración solo una vez, sino que cada día sea una oración, una súplica, Señor, por cada uno de ellos, Señor, que necesitan, Padre, que sigas operando, Señor, en nuestro pastor y en su casa, que sigas operando en la vida de todos aquellos, Señor, que hoy te necesitan, la familia Rodríguez Julio, Señor, para que tu paz, Señor, venga sobre ellos, Señor. La vida de Beatriz Gómez, Señor Jesús.
para que seas trayendo sanidad, la vida de Marfi Torres, Señor, para que seas tú sanando esos pulmones, Señor, por José Álvarez, Señor, por esos quebrantos de salud, Padre, para que tú operes milagros poderosos, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor, sobre la vida de Simón Echavarría, que sigas operando sobre ellos, Señor, que sigas obrando de manera sobrenatural, papá. Llévanos mucho más, Señor, llévanos allá a entender el corazón, no solo tu corazón, sino el corazón de los necesitados, Señor, que podamos darle de ese pan, que podamos darle de ese vino, que podamos darle esa salvación, Señor. Que nuestra vida, Señor, sea aún más para agradarte a ti, Señor, para ayudarle al necesitado, Señor. Que nuestra vida, Señor, no se conforme, Señor, solo con un momento en tu presencia, sino que sean minutos, horas, días, Señor, en tu presencia, allí en tu palabra, conociendo tus misterios, atrayendo de tu reino venidero la sanidad para todas estas personas, que sigas operando en la vida de Alejandro, Señor Altamiranda, Padre. Que sigas operando en las familias, Señor. Que sigas operando en los corazones, Señor. Que sigas operando milagros poderosos. Que sigas operando esos portentos, esos prodigios. Porque ha venido, Señor, y se ha manifestado una gloria, Señor, sobre tu pueblo, Señor. Porque muchos están diciendo y muchos dirán: ¿qué Dios, qué nación es esta tan grande? ¿Qué nación es esta? ¿Qué es este pueblo para que tengan un Dios tan cercano? Un Dios que cumple esas promesas. Un Dios que sale al encuentro con bendiciones de bien. Un Dios que trae pan y vino. Un Dios que trae salvación. Un Dios que trae vida nueva. Un Dios que trae plenitud y gozo. Un Dios que trae sobre los hogares voces de júbilo y de salvación. Padre de la gloria, que hoy podamos entenderte, Señor. Que hoy podamos entender tu corazón, Rey de la gloria. Que hoy podamos saber cuál es la verdad y qué es lo que mueve tu corazón, Señor. Que podamos vivir agradándote a ti, Señor. Que podamos entrar en el tabernáculo. Que podamos entrar, Señor Jesús, allí, Padre de la gloria, donde tú estás, Señor. Para que sigas operando milagros poderosos sobre todos los enfermos, sobre María Antonia Urrea, Padre de la gloria, para que sigas allí, Señor, reprendiendo, Padre, todo espíritu, Señor, de epilepsia, todo espíritu que ha llegado, Señor, a dañar su cuerpo, Señor, sobre la vida de Said Salazar, Padre, sobre la vida, Señor, de Stephanie, Señor Jesús, de Estefanía, Padre, Valencia, para que sigas obrando allí tu sanidad, para que sigas obrando de manera sobrenatural, Rey de la gloria. Te bendecimos, Padre precioso, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, te damos todo el honor y toda la gloria a ti, Padre precioso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor siga trayendo la sanidad que todos necesitamos, que el Señor se siga manifestando a cada casa con la provisión literal, con la provisión espiritual, que siga trayendo su palabra a nuestras vidas, que nos siga equipando, que sigamos creciendo como familia en Cristo. Yo los bendigo con todo mi corazón, les mando un abrazo, les mando un beso y esperando a que nos volvamos a reunir, sigamos allí, batallando, guerreando allí en el frente de batalla y a su debido tiempo el Señor traerá lo que nuestro corazón anhela y necesita. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.